Pues muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, en el seminario mensual del CIE, tenemos el gusto de compartirles un tema de mucha actualidad ante la transformación del sistema de salud en México, y es sobre las vías de atención integrada y su contribución al cambio del sistema de salud mexicano, marco conceptual y normativo. Y vamos a dar el ejemplo de la Ciudad de México. Para ello, tenemos el honor de que nos acompañen el doctor Juan Manuel Castro, quien es el director del Servicio Nacional de Salud Pública del Centro Coordinador de Salud y Bienestar de la Ciudad de México. Muchas gracias, Juan Manuel. También nos acompaña Francisco Castillo López, quien es responsable de las vías de atención integrada de la Ciudad de México. Muchas gracias también. Y bueno, de casa, pertenecientes al Centro de Investigación en Evaluación e Encuestas, el doctor Pedro Saturno, quien además de ser investigador del centro, es cátedra AXA, es uno de los más grandes investigadores en el área de calidad en México, y la doctora Ofelia Poblano, quien es la directora del área de calidad de la atención dentro del CIE. Con esto le doy la palabra a la doctora Ofelia Poblano, quien nos va a dirigir este seminario. Y bueno, nada más comentarles que es un tema de muchísima actualidad y entender qué es lo que pasa con este cambio, con las vías clínicas y bueno, cómo está funcionando el Más Bienestar. Esto nos va a apoyar. Sin más, por favor, Ofelia, te doy la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Chama. Pues para darle el justo tiempo a este seminario que es muy abundante, a mí me gustaría ya ir directo a escuchar al doctor Saturno, que es el que nos comparte la primera parte que tiene que ver con el concepto y la normatividad. Doctor Saturno. Sí, ya estoy intentando compartir la presentación para, como tú dices, ir rápido porque hay mucho Sí, que contar y el tiempo es el mismo. Bueno, pues sí, listo. yo voy a comenzar intentando contextualizar las presentaciones que vienen después, es decir, dando una idea conceptual de lo que estamos hablando cuando hablamos de vías de atención integrada. Y luego también contextualizando el lugar que ocupan en la implementación del modelo del más bienestar, que es el modelo central de la reforma o de la transformación que está realizándose en el sistema de salud mexicano. Es bastante complejo, espero que al final de las cuatro presentaciones, sobre todo de las dos últimas, con el ejemplo de la Ciudad de México, se entienda mejor de qué estamos hablando. Así que voy a empezar por el punto primero, que es el marco conceptual. Hay cosas que hay que aclarar en primer lugar. La primera es la que ocurre con mucha frecuencia de confundir lo que son las vías de atención integrada o vías clínicas o como quiera que se les llame, que ahora veremos que hay varios nombres, con las guías de práctica clínica, con los protocolos, con los algoritmos, con las normas. Estas herramientas pueden ser muy útiles, pero cuando hablamos de vías de atención integrada, lo que pueden hacer es utilizarlas o ser documentos de referencia, pero a estas herramientas siempre les va a faltar o siempre les falta uno de los componentes esenciales de las vías, que son el describir también cómo organizarse para dar la atención de la manera más eficiente, efectiva, con los plazos que se establezcan y con las responsabilidades que se establezcan. El componente organizacional es lo que distingue las vías de atención integrada del resto de herramientas que conocemos, que muchas veces pensamos que son vías o que pueden ser tomadas como vías. Como ya empecé diciendo, hay muchos términos
mirando por esos mundos y por esas literaturas, podemos encontrar el nombre de vías de atención integrada, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Canadá. Podemos encontrar vías clínicas, que es el nombre más común y el primero. Podemos encontrar rutas integradas de atención en salud, que es como les llaman en Colombia. Podemos encontrar, como aparecen en el MAP Bienestar, como rutas de atención médica continuada. Pero el concepto es uno solo y a ese nos tendremos que referir cuando hablamos de estas herramientas. El concepto, tal como lo tenemos en el manual que hemos publicado aquí en el instituto y que está siendo difundido con motivo de precisamente la inclusión de esta herramienta en el Más Bienestar, aparte de que lo hemos utilizado antes en otros proyectos, es, como ven ahí, es un concepto largo, pero es que creo que es preciso subrayar de qué estamos hablando. Estamos hablando de una herramienta de planificación de la calidad que organiza y determina secuencia y duración de intervenciones de todo tipo y la coordinación de todos los que estén implicados para un particular tipo de caso o paciente y que está diseñada para minimizar retrasos, eficientar los recursos y maximizar la atención en un contexto específico. Está subrayado lo del contexto específico porque, así como las guías de práctica clínica dan recomendaciones basadas en evidencia, en teoría de aplicación universal, las guías lo que hacen es ver cómo, con los recursos que hay en ese contexto, con el tipo de profesional que hay, con el tipo de sistema, con las limitaciones y las ventajas que pueda tener ese contexto, cómo hacer para que esas recomendaciones y otras decisiones que haya que tomar se organice el sistema para que las ejecute y obtengamos los mejores resultados posibles. El anterior concepto es el que está, como he dicho, en ese manual, que todo el mundo puede acceder a él porque es de forma gratuita en la página web del instituto. Pero esta otra definición también la quiero mostrar porque, digamos, es más internacional o universal, como les quieran decir, porque ante este lío de nombres, de que se llama de una manera, que se llama de otra, que se llama así, que se llama asá, para las revisiones sistemáticas, el Centro Cochrane pues definió qué es lo que se entendía por vía clínica. Y entonces estas son las 4 características que destaca. Un plan de atención multidisciplinario, la evidencia se traslada a las estructuras locales, se aterriza a las estructuras locales, se detallan los tiempos, o sea, un curso de tratamiento de todas las intervenciones de manera progresiva, conforme tengan que aparecer en la atención que estamos planificando. Y al final tenemos la estandarización de la atención para una población específica. Estas son las características. Si le faltara alguna, cuando Cochrane vaya a ver o revisar una revisión sistemática, pues las dejaría fuera. Conocemos muchos casos, que no ahora vamos a mencionar, de situaciones que les llaman vías clínicas, pero que en realidad no lo son. El componente que suele faltar, como he dicho antes, es el organizacional. Este resumen también insiste en lo mismo para diferenciar la principal confusión que hay, que es entre vías y guías. Las guías recomiendan las decisiones clínicas, las vías además especifican cómo organizarse, quién tiene que hacer las cosas, cuál tiene que ser el equipo, en qué tiempo, en qué lugar y en qué contexto. Y por resumir ya finalmente, los elementos que podríamos destacar y sus consecuencias son, en primer lugar, las guías, empezando por abajo, la evidencia científica la aterrizan al contexto, intentando que se haga un uso eficiente y efectivo de los recursos, para lo cual se organizan las intervenciones, es decir, tienes que explicitar cómo organizarte para dar la atención. Eso incluye la duración de los procesos y transiciones entre departamentos y niveles, con lo cual se minimizan
retrasos y se hacen la atención de manera lo más oportuna posible, se coordinan los departamentos implicados, con lo cual una de las cosas que caracteriza a las vías también es que toda esa organización se hace centrada en el paciente y con la participación y el involucramiento del personal que va a participar. La segunda cuestión conceptual que hay que tener clara es que estamos hablando, como en la definición hemos puesto, de una herramienta de planificación de la calidad, que es una manera de entrar a la dinámica de la mejora continua. Y también estamos hablando de una herramienta que tiene 40 años de evolución. Es decir, que hay suficiente experiencia como para que tengamos más o menos claro cómo hacerlo, que sepamos que sí que es útil y que, por lo tanto, intentemos incorporarla a los servicios de salud. De hecho, nosotros lo habíamos hecho en, en proyectos de investigación, ahora lo estamos haciendo incluido en el desarrollo del más bienestar y la transformación del sistema de salud, porque como ahora explicaré, es una de las herramientas o los elementos básicos de esa nueva manera de organizar el sistema. Que sea una herramienta de planificación de la calidad quiere decir que comenzamos por tener claro qué es lo que queremos obtener y diseñamos los procesos de atención para conseguir esos resultados. Lo distingue de la monitorización, que partimos de los indicadores que queremos controlar, o de los ciclos de mejora que están orientados a mejorar un problema específico que hemos identificado, un problema bien acotado en alguno de los segmentos o actividades de la atención que estemos ofreciendo. Al final todo funciona de manera, o debe funcionar de manera sinérgica. Esta diapositiva debe estar ya hipergastada porque no hay charla, no hay conferencia, no hay intervención en la que no la ponga, porque la situación normal es que esté desconectada una cosa de otra. El que tenga más de 40 años lo quiero ilustrar con las protagonistas de la primera vez que se utilizó el término Clinical Pathway, que fue en el año 85. A partir de ahí se ha extendido a todas partes, primero en Estados Unidos y después al resto del mundo, y ahora ha aterrizado con fuerza en México, precisamente dentro de la transformación del sistema, dentro de la reforma. Dentro de ese desarrollo, un elemento esencial es que al principio y durante mucho tiempo y aún las vías clínicas son o se han utilizado mayoritariamente a nivel micro, a nivel de hospital, para procedimientos, tipo de paciente o cualquier actividad hospitalaria, viendo un principio y un fin de esa actividad, que a veces es cuando entra el paciente y cuando sale del hospital, otras veces es un segmento de ese proceso, pero de ahí han ido evolucionando y ahora mismo es un elemento crítico para todos los sistemas de salud y de intentar aplicar este concepto a la atención integrada con todos los elementos del sistema de salud, es decir, pasar a las vías de un nivel micro a un nivel cada vez más macro. Y en este sentido es en donde ha entrado en la transformación del sistema de salud mexicano, como ahora veremos. Esta es la segunda y última parte, cómo las vías de atención integrada están incluidas y se han de implementar en el modelo Más Bienestar. De esto nos va a hablar, por supuesto, mucho mejor nuestros dos invitados, pero yo lo voy a introducir. En el año 2022 se publicó el modelo Más Bienestar, el modelo de atención a la salud para el bienestar, que pues es una publicación, un modelo muy prolijo. Cuando uno empieza a leer, pues son muchas páginas y muchos conceptos y muchas cosas. Pero yo cuando lo vi, digo, pues si aquí están, con otro nombre, están las vías. Se lo dije, me acuerdo, a la doctora Polano, dice, pues yo no lo encuentro. Digo, es que se llaman rutas de atención integrada y están por ahí como una herramienta para las CECOSABI. Bueno, esta publicación
que es la base para lo que ahora mismo se está intentando implementar, como ahora después nos explicarán, se complementa con esta otra que apareció el año siguiente, que es la creación del Servicio Nacional de Salud Pública. Ellos nos lo explicarán mejor, pero la confluencia de los dos es lo que debe de ser la base para la implementación de la nueva manera de ofrecer servicios en el sistema de salud mexicano. Y en esa confluencia surgen, que ya están contemplados en el decreto, en el acuerdo, en donde se describe el modelo de atención para la salud, más bienestar, son los centros coordinadores de salud para el bienestar. Es como el núcleo fundamental para organizar la atención. Estos centros coordinadores definen, esto está sacado directamente de ese acuerdo publicado oficialmente, estos centros definirán las rutas de atención médica continua que corresponden a cada condición de salud que la red ofrece, atender de manera prioritaria, siendo el trayecto que recurre una persona a fin de obtener alguna o varias acciones. En fin, estoy leyendo literalmente, pero en realidad lo que se trata, aunque le llamen rutas de atención médica continua, y así se ha entendido en las actividades de implementación del modelo que se están realizando, se les llama así, pero es el concepto de vías clínicas o vías de atención integrada. Pero vías de atención integrada, que esto es una cosa también relevante, que tal como está subrayado al final, desde el ingreso a la red a través de la consulta externa, primer nivel, atención hospitalaria, o sea que son vías clínicas de sistema. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo las que son a nivel más micro, pero esto es un gran reto porque además una de las cosas que incluye la actuación de los centros coordinadores de salud para el bienestar es que ponen al servicio de la población y de las necesidades que pueda tener para estas rutas todos los subsectores. Esto parece una ilusión, parece algo, un espejismo, pero ahora después nos explicarán que se está trabajando en ese sentido. Los centros coordinadores de salud para el bienestar coordinarán en base a esas vías, coordinarán la atención que necesite el paciente, aunque tenga que ser obtenida en diferentes subsistemas. Para eso es la coordinación. La doctora Oliva dice que esto es puede ser entendido como un paso intermedio para llegar a la integración del sistema, que es lo que queremos muchos dentro y fuera de México cuando vemos el sistema cómo funciona. Para terminar, la ruta de atención médica continuada, las vías de atención continuada, no solamente están concebidas como una herramienta de planificación de la calidad, sino como una herramienta que puede servir para planificar los recursos que se necesiten en donde se estén aplicando. Eso también está sacado de ese acuerdo publicado y le dice claramente que son la base para saber los recursos de resolutividad que se necesiten para poder ofrecer los servicios. También se refieren a ellas como instrumento de control y monitoreo de los recursos de salud que deben existir en ese lugar donde se estén aplicando. Y finalmente, pues lo que son también las vías de atención integrada, todos los procesos vinculados que incluyan no solamente la atención clínica, sino las cuestiones de acceso, los insumos, etcétera. Es decir, que estamos ante un caso de vías de atención integrada de sistema, lo cual es muy retador y muy interesante porque es lo que han intentado hacer y siguen intentando hacer en el Reino Unido, en Canadá, en Brasil, en Colombia, con mayor o menor fortuna, porque este es el punto de lanza ahora mismo de esta herramienta, pasar a estas vías del sistema. Con esto termino. Creo que lo interesante va a ser después lo que nos cuentan nuestros invitados, aunque yo les adelanto a lo que va a presentar la doctora Poblano, que nosotros ya habíamos empezado a utilizar esta herramienta ante la evidencia de que en México
no estaba siendo implementada en proyectos de investigación que han dado lugar a vías, pero ahora estamos intentando colaborar dentro de un proyecto de OPS y esperemos que después para que estas herramientas tan útiles para la calidad de la atención sean efectivamente implementadas y contribuyan a la transformación del sistema de salud hacia un sistema de cobertura universal real. Con esto termino. Muchas gracias, doctor Saturno. Ahora, si puedes quitar tu presentación, eso es. Sí, como decía el doctor, nosotros empezamos hace algún tiempo a trabajar con este instrumento que originalmente lo denominamos vías clínicas y hemos ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo. Les voy a hablar brevemente de algunos antecedentes que nos van a permitir pues presentarles el escenario tal como lo tenemos en la experiencia del Instituto Nacional de Salud Pública. Con este manual que nos ha mostrado el doctor Saturno y que se encuentra en la página de publicaciones del instituto, es totalmente gratuito, lo pueden bajar. Iniciamos desde el año 2016, una serie de trabajos que han culminado recientemente en el primer planteamiento de red, ¿sí? Digamos, de atención materno-infantil en red. Entonces, iniciamos con parto y puerperio, con embarazo de riesgo y actualmente estamos trabajando la de red y la de embarazo de riesgo. También empezamos a trabajar con crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso y depresión resistente al tratamiento. Lo que está publicado de esto lo pueden encontrar en la misma página. Y también nos dio mucho gusto saber hace años, como por el 18, 19, que el HRAE de Iztapaluca había trabajado ellos directamente con el manual y habían hecho varias vías. Me parece que la más bonita quizás por el tema es embarazo y cáncer. Les voy a presentar un poquito de esa y la del labio de leporino, que es un evento que dura hasta 15 años y entonces hicieron todo el seguimiento. Bueno, de la vía de atención a parto y puerperio, básicamente, que se desarrolló de manera conjunta con el estado de Chiapas y Puebla, financiada por CONACYT, está publicada y pueden ustedes encontrar todos los instrumentos y todos los desarrollos en esos 7 capítulos que tiene esta monografía. No me voy a detener mucho tiempo para poder hablarles de otras cosas. Estas son fotos que siempre presentamos porque nos muestran cómo se implementó la vía y cómo a la entrada a quirófanos teníamos la vía de atención a cesárea y a la entrada a tococirugía estaba la vía de atención de parto vaginal. O sea, los médicos tenían que verla al pasar por ahí, hubieran o no participado en el desarrollo de la vía, y ahí estuvieron esas matrices temporales, que es una herramienta, es un instrumento principal de una vía de atención integrada, y siempre nos ha dado mucho gusto mostrar estas fotos. Igual nos da mucho gusto mostrar que tenemos también otro instrumento que se llama información para el paciente, que es la vía, pero adecuada a los pacientes y en este caso a las mujeres embarazadas. Y ustedes pueden ver que ahí en la entrada a triage está la hoja de información al paciente con monitos y con un poco de texto que les ayuda a entender el proceso que van a iniciar en ese momento. Cuando pasamos de solo la atención al parto y el puerperio a pensar en una red, hubo necesidad de pensar en otros ámbitos, otros escenarios donde debe iniciarse la búsqueda intencional de las mujeres embarazadas, como lo es la comunidad.
y cómo podría intervenirse desde la comunidad para detectar tempranamente a las embarazadas y así poder evitar todos los riesgos y todas las complicaciones. Posteriormente, hay que hacer la atención prenatal, que es una forma de presentarlo con riesgo y sin riesgo. Silencio, por favor, estoy dando una conferencia virtual. Ay, sí. Perdón, pero estaban golpeando la puerta los señores de mantenimiento tratando de reparar algo. Entonces era mucho ruido. Ok, entonces les comentaba, el siguiente paso, el siguiente bloque que le llamamos, sería la atención prenatal, cuando tienen riesgo o cuando no tienen riesgo, que es una forma diferente de abordaje. Posteriormente llega ya la atención del parto, que esto era lo que ya teníamos muy bien trabajado en el proyecto previo, tanto con riesgo como sin riesgo, y finalmente lo que sería la vigilancia ambulatoria del puerperio y el control del niño hasta el año de edad. Si se dan cuenta, esta red abarca desde la comunidad la atención de primer nivel o primer contacto que tiene que estar cercano a la comunidad, posteriormente la atención en hospitales, tanto los hospitales básicos comunitarios como los hospitales de segundo nivel o los hospitales de tercer nivel incluso. Y finalmente, como la mujer ya con el niño regresa al primer nivel de atención para dar seguimiento ambulatorio al puerperio y el control de su bebé que debe seguir a partir del niño sano. Un elemento integrador de todo esto es la comunicación integral y coordinada, que anteriormente le llamábamos referencia y contrarreferencia, que tiene que darse desde el inicio, desde el bloque 1, si es que se puede dar, hasta que termine este periodo. En este proyecto encontramos cosas muy interesantes como fue trazar dos tipos de trayectorias de las mujeres embarazadas en México. Ustedes lo han visto seguramente y es que tocan lo privado y lo público de manera alternada y eso en ocasiones nos genera problemas. Pasan de privado a público o de público a privado o privado, privado, público, en fin, eso nos complica mucho y este tipo de escenarios los conocimos a través de grupos focales, porque es muy importante contar con la voz de los usuarios, en este caso la voz de las mujeres embarazadas. Y trazamos ese ir y venir de las mujeres desde la comunidad hasta el tercer nivel de ser necesario y su regreso hasta su casa de salud o su centro de salud. Todo esto aún no se ha publicado porque el proyecto está apenas cerrándose en este momento y seguramente durante el próximo año lo publicaremos. Estas son algunas de las mejoras que se han conseguido, no me detengo en ellas, pero hay mejoras desde el primer nivel, el hospital comunitario y hasta el hospital de tercer nivel. Otro proyecto que les mencioné que es interesante es la vía de atención al parto o el embarazo y al parto con énfasis en riesgo. Esta vía se está todavía trabajando en Chilpancingo. Esta ha sido su ruta. Es una ruta un tanto complicada porque pasó el COVID, hubo cambios de gobierno, llegaron los huracanes que ustedes ya saben y eso ha venido complicando muchísimo que esta vía se desarrolle. Ahora, la vía de diabetes la trabajamos de manera conjunta en el Estado de México y en Campeche. Esta ha sido muy bien trabajada por el Estado de Campeche, muy bien desarrollada, muy bien implementada y con un primer intento de llegar a la totalidad del sector, de invitar al IMSS Bienestar, a Marina, al ISSSTE, para que conocieran esta vía y pudiera llegar a todo el sector. Campeche es un estado grande territorialmente, pero con una población pequeña y de alguna manera
se pensaba que podía hacerse y se piensa que puede hacerse. Aquí ven algunos de los instrumentos de la vía. Esto está publicado, lo pueden encontrar, ya saben en dónde. Y tenemos una matriz temporal, una hoja de variaciones, una hoja de la información al paciente, consulta de primera vez, y el cuestionario de experiencia de la atención en diabetes mellitus. Aquí no hablamos de cuestionarios de satisfacción, sino de experiencia de la atención. Finalmente, todas las vías tienen indicadores. Y es muy importante comentarles que esta vía de diabetes fue evaluada en 3 ocasiones. La basal, la intermedia, que coincidió con la etapa de implementación inicial, y la evaluación final. Y tenemos resultados evidentes de que hay una mejora muy importante en el proceso de atención. La otra vía que les mencioné, la depresión resistente al tratamiento, son dos, una específicamente para el Instituto Nacional de Psiquiatría y otro que puede ser utilizada por cualquier institución que atiende pacientes con este tipo de diagnósticos por el área de psiquiatría. Y este solo es un ejemplo de una matriz temporal de manera muy esquemática, muy didáctica, en donde nos plantea todo lo que ocurre a lo largo de por lo menos un año de tratamiento de un paciente con este tipo de diagnóstico. Esta vía tiene también su encuesta de experiencia y su lista de indicadores. También están publicadas, las encuentran en las páginas del instituto. Aquí tienen las portadas de las 2 de depresión, de las 2 de diabetes y un documento de indicaciones para el uso y llenado de los documentos operativos para la implementación de la vía de diabetes tipo 2, que es muy útil para entender para qué sirve cada uno de esos documentos, y también se encuentra en la página del instituto. Estas 3 vías que aparecen aquí, diabetes, hipertensión y obesidad, que hicimos con en aquel momento, delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, no están publicadas, pero están completas. No están publicadas porque no han sido terminadas en el sentido de validar los indicadores, pero están disponibles para quien le interese. Finalmente, ya para tratar de cerrar rápido, en un minuto, esta es la matriz temporal del HRAE de Iztapaluca, que hizo pensando en la atención de pacientes con cáncer que se embarazan. Y entonces hay una matriz mucho más detallada, pero esta habla en términos generales de los tiempos en que se debe atender y de cada una de las etapas importantes. La lograron medir y costear incluso, cosa que es muy, muy importante. Y hace poco tiempo le comentaron al doctor Saturno que todavía la siguen utilizando, y esta vía la iniciaron igual que nosotros en el 2016, o sea que ha perdurado a lo largo de 7, 8 años y la siguen utilizando, y ha demostrado incluso a partir de los costos su utilidad. Me parece que me queda muy poco tiempo para hablar de lo que ocurre en Brasil, que en Brasil se llaman líneas de cuidado. No les puedo hablar muchísimo de eso porque no es nuestra experiencia, pero se encuentran en sus páginas de internet. Por ahí les hemos puesto abajo cuál es la página donde la pueden encontrar. También tenemos las de Colombia, que ellos les llaman rutas integrales de atención en salud, y que de alguna manera las han trabajado con instancias internacionales como el BID. Y finalmente, hay algunas que ha hecho México, el Senaprece, que no necesariamente son vías clínicas ni vías de atención integrada, pero que, bueno, son esfuerzos que se han venido haciendo tiempo atrás. Creo que con eso les doy un escenario muy apretado y muy apresurado, pero el tiempo es poco, y es mucho más importante escuchar a nuestros invitados.
que ahora les hablarán de todo este escenario previo y antecedentes que les hemos planteado, cómo se están trabajando desde el Servicio Nacional de Salud Pública. Lo va a hacer el doctor Juan Manuel Castro Albarrán, que trabaja en la Ciudad de México. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, voy a compartir pantalla un segundo. Sí. Mm, Sí. Solo falta poner eso. ya, ya, Exacto. ya. Muy Sí, bien. perdón, es que no encontraba el botoncito. Muy bien, buenos días a todas, a todos. Voy a dar un panorama general sobre lo que es el Servicio Nacional de Salud Pública y sus componentes. Y posteriormente el doctor Francisco Castillo hablará más específicamente de uno de esos componentes, que es el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, en el seno del cual se está desarrollando estos instrumentos de gestión clínica que hemos denominado vías de atención integral. Bueno, lo primero que quiero poner es un poco de contexto, ¿no? Cómo esta propuesta de transformación del Sistema Nacional de Salud es una propuesta de transformación radical que se ha desarrollado en el seno de la administración pasada y que está en proceso de desarrollo y consolidación en esta nueva administración. El contexto general, pues, es la cuarta transformación de la vida pública del país, y en el caso particular de la salud, el planteamiento de que la salud es un derecho universal y no una mercancía, ¿no? Lo cual hizo que se derogara el sistema de protección social en salud, conocido popularmente como Seguro Popular, que era una forma de contratación privada de servicios, porque se tenía que hacer un contrato entre el usuario y el sistema de salud, un contrato mercantil que le permitía acceder a cierto número de intervenciones que podían ser otorgadas por el sistema público o por el sistema privado, pero que tenía un elemento limitado. Es una forma de subsidio a la demanda, y no necesariamente de fortalecimiento de la oferta de servicios, y por supuesto sin un carácter de universalidad. Entonces, esto dio paso a una creación, a una propuesta que fue mal lograda, de crear un instituto centralizado de provisión de servicios que por distintas razones, entre ellas la pandemia de COVID, pues no pudo desarrollarse como tal. El INSABI, en vez de proveer servicios, lo que hizo fue proveer financiamiento a los servicios para poder apoyar fundamentalmente todos los esfuerzos nacionales y estatales en torno a la pandemia de COVID-19. Ello hizo que se retrasaran muchas de las propuestas de transformación de nuestro sistema de salud, y hacia, como lo dijo hace un rato Pedro Saturno, hacia el 2022 se empezó a presentar el acuerdo por el cual se propuso el modelo de atención a la salud más bienestar, que tiene dos componentes fundamentales de los cuales hablaremos más adelante. Aquí creo que es importante señalar tres elementos que son elementos que justifican la creación e implementación del del Servicio Nacional de Salud Pública, que son la insuficiencia en la atención, la segmentación de la oferta y la fragmentación de los procesos asistenciales. Eso, como ustedes verán, tiene mucho que ver con el planteamiento de la gestión clínica integrada dentro de la red de servicios. En consecuencia, con esos tres elementos, insuficiencia, segmentación y fragmentación,
la transformación en marcha debe enfrentar la ausencia de mecanismos de integración coordinada y regulada, la fragilidad del concepto y la aplicación de la responsabilidad sanitaria, la idea de responsabilizarse para garantizar el derecho a la atención a la salud con calidad. Entonces, el Servicio Nacional de Salud Pública está inscrito en estos elementos y justifica su creación en ello. Esta figura lo que nos permite es entender un poco cuál es la función del modelo, el modelo más bienestar, que no hay que confundir con el proveedor de servicios IMSS Bienestar, aunque a veces las palabras hacen que las personas se confundan. IMSS Bienestar es un prestador de servicios de atención médica, como lo es el Seguro Social, como lo es el ISSSTE, como son otros prestadores. Y lo que hace el Más Bienestar es darle vida a ese prestador mediante un proceso de eh, eh, centralización, recentralización, convenido con las entidades federativas para poder integrar un servicio de atención médica que pueda ser equiparado al Seguro Social a nivel nacional y no 32 servicios estatales fragmentados y segmentados en las entidades federativas. Entonces, por un lado está la creación del IMSS Bienestar, que la idea de largo plazo es la construcción de un sistema único de atención a la salud público. Por eso lo que se pretende con el IMSS Bienestar es primero equiparar los servicios, vincular primero, segundo, tercer nivel en el territorio nacional y equipararlos a los servicios que presta las instituciones de seguridad social y más adelante la posibilidad de la unificación. Entonces, hay un eje de integración vertical que está representado por la prestación de servicios médicos y del cual nos habla el Más Bienestar. Y hay otro eje, que es un eje de integración horizontal, que lo entendemos como un eje de rectoría y que es la creación del Servicio Nacional de Salud Pública, que tiene como elemento fundamental de política pública la promoción de la salud y cuyos componentes son los distritos de salud para el bienestar, los centros coordinadores de salud para el bienestar, SECOSABIS, y los servicios esenciales de salud pública. Hay una lógica estratégica que está basada en la atención primaria de salud, eh, concebida como estrategia, no como nivel, como primer nivel de atención, que esa es una de las grandes confusiones desde que concluyó la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud en Alma Ata, que una mala traducción al castellano y a otros idiomas del concepto que se discutió en Alma Ata sobre Primary Health Care, se tradujo aquí como atención primaria, cuando en realidad, según lo que planteaba el organizador de la conferencia, el concepto de fondo era de cuidado prioritario integral de la salud y no atención como una visión de atención médica, ¿no? Entonces, ese eje estratégico ordena el modelo y tiene dos elementos también centrales que vamos a ver más adelante, que son las funciones esenciales de la salud pública y el concepto de redes integradas e integrales de servicios de salud. Entonces, el Más Bienestar es un modelo que, como digo, está basado en esa estrategia, está centrado en las personas, las familias y las comunidades a través de la protección y promoción de la salud. Y lo que está buscando es la prevención
de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos, considerando como un elemento central la participación comunitaria y la lucha contra los determinantes sociales de la salud y de las enfermedades, ¿no? Para proteger el bienestar de la población. En el centro, entonces, están las personas en su curso de vida y la determinación social de la salud. Un repaso muy rápido acerca de las funciones esenciales de salud pública como condiciones estructurales y elementos de desarrollo institucional que permiten un mejor desempeño en el ejercicio de la salud. Recordarán que la Organización Panamericana de la Salud propuso en el año 2002 estas funciones esenciales, 11 funciones esenciales, y después del primer año de la pandemia hubo una reconsideración, una reconceptualización en el 2020 y se propuso estas funciones esenciales de salud pública fortalecidas que tienen que ver con un modelo integrado de la salud pública que está basado en el ciclo de políticas que van de la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso. Entonces aquí tienen en este esquema cómo se vincula ese ciclo de políticas a las 11 funciones esenciales de salud pública, la evaluación como monitoreo y evaluación de la situación de salud, la vigilancia y control y gestión de riesgos y la investigación y gestión de conocimiento, el desarrollo de políticas, legislación, marcos regulatorios, participación y movilización social, la asignación de recursos, financiamiento, todo lo que tiene que ver con los medicamentos y otras tecnologías de la salud, el desarrollo de recursos humanos, y para el acceso tiene que ver, primero, un abordaje de los determinantes sociales, intervenciones sobre factores contextuales y la garantía de acceso a servicios integrales y de calidad. Eso nos da una fortaleza en términos y amplitud en términos de lo que deberían de ser las principales intervenciones de salud pública en el ámbito de la rectoría. Y en ese ámbito de rectoría hay un elemento que no está mencionado en el modelo, porque es un constructo posterior, pero que le da una dimensión política a la coordinación sectorial que es necesaria desarrollar y que es que son los comandos estatales de integración de servicios de salud que permiten que las distintas instituciones prestadoras de servicios puedan ir desarrollando una integración funcional y coordinándose sectorialmente. Cada una de nuestras entidades federativas que impulsan el Servicio Nacional de Salud Pública tienen constituido un comando estatal interinstitucional de servicios de salud y que permite el desarrollo de estos elementos de coordinación. Entonces son órganos de dirección y conducción de la política sanitaria para la integración del Sistema Nacional de Salud en la entidad y son presididos por los titulares de las secretarías de salud. En el caso de la Ciudad de México, por la titular, la doctora Nadine Gassman. Esto propone fortalecer la conformación y regulación de redes integrales de servicios y implica comprender la salud como un proceso biológico y social en donde leyes, políticas, programas tienen que estar alineados y desempeñando un rol fundamental para la producción de salud. Entonces, el 6 es nuestro instrumento impulsor del Servicio Nacional de el cuerpo, refiriéndome a lo que dice el modelo de atención a la salud más bienestar, que tiene el objeto de mejorar la salvaguarda, promoción y protección de la salud y el bienestar individual y colectivo. Busca terminar con la concepción fragmentada, compartimentalizada y verticalizada de la operación en salud pública que existe, contempla la determinación social y es la expresión más clara de la rectoría en salud.
Y bueno, está contenido en la Ley de Salud, no solamente está publicada en el Diario Oficial de la Salud como un acuerdo, sino está ya integrada en la última reforma que se hizo a la Ley General de Salud, que por cierto requiere una reformulación y eliminar todo esto del el agregado que se hizo en el 2004 cuando se creó el artículo 77 bis, que dio origen al sistema de protección social en salud. Se ha ido reformando, aprovechando esa misma estructura, pero requiere una revisión profunda. Sin embargo, ese artículo 77 bis habla del Servicio Nacional de Salud Pública y lo plantea en estos tres niveles: una coordinación estratégica en el que está tanto la persona titular de la Secretaría de Salud Estatal y las personas representantes. Ahí está el asunto del que me refería hace un rato, aunque no se le llama así en la ley, es el 6, ¿no? Comando Estatal Interinstitucional de Servicios de Salud. Está la coordinación táctica que se lleva a cabo en los distritos de salud para el bienestar, que son una transformación de las antiguas jurisdicciones sanitarias que, por cierto, no tenían cabida dentro de la ley de salud y ahora aparecen en la ley de salud como elementos rectores a nivel territorial para la coordinación táctica y la operación territorial que se lleva a cabo en las distintas comunidades con los distintos servicios. Entonces, esto es, digamos, este esquemita nos permite entender cómo el Servicio Nacional de Salud Pública es una representación federal en el territorio y que lo que busca es no sustituir a la rectoría que tienen las entidades federativas sobre la salud. Recordemos que hay 4 autoridades sanitarias en el país. Son el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud y el gobernador o gobernadora del estado en particular, y que a través de los secretarios de salud estatales llevan a cabo esta acción de rectoría. Las secciones de trabajo del Servicio Nacional de Salud Pública están organizadas en función de las fases del ciclo de políticas de las funciones esenciales de salud pública. Y muy rápidamente la organización territorial nos plantea que los distritos de salud para el bienestar son unidades básicas territoriales de operación y funcionamiento de la Secretaría de Salud y de las Secretarías de Salud estatales para ejercicio de función rectora. Antes coordinaban el primer nivel de atención en la mayoría de los estados y llevaban a cabo algunas funciones de salud pública. Ahora son la autoridad sanitaria a nivel territorial. Y aquí en este esquema muy rápidamente se ve cuáles son esas funciones de los distritos de salud para el bienestar. No me voy a detener demasiado. Esto está también planteado dentro del acuerdo de la creación del modelo Más Bienestar. Y bueno, el sistema de coordinación y gestión de la atención médica está constituido por el SECOSABI o los SECOSABIs en cada uno de los estados. Son los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar, que son operados bajo la rectoría, forman parte del Servicio Nacional de Salud Pública, se coordinan con los distritos de salud para el bienestar y con los distintos prestadores. Y su objetivo central es la operación de las redes integradas e integrales de servicios de salud para favorecer el acceso de las personas, garantizar el acceso de las personas a servicios con calidad y seguridad. Estos son elementos del SECOSABI, su orientación hacia la consolidación de redes integrales es uno de los pilares operativos del Servicio Nacional de Salud Pública y se vincula y se integra y colabora con los diversos subsistemas de salud para unificar los servicios y otorgar atención. ¿Por qué es necesario el SECOSABI? En realidad, porque la referencia y contrarreferencia no han existido nunca, ¿no? O sea, existen desde la perspectiva administrativa, ¿no? Por supuesto, hay
hay manuales, hay formatos para la referencia y contrarreferencia, pero la referencia y contrarreferencia en el sentido estricto de garantizar la atención de las personas en el mejor lugar diagnóstico terapéutico posible de la red, pues no existe. Eh, ¿Por qué? Por muchas razones, porque las redes no están integradas, porque son estáticas, porque hay un abandono del primer nivel de atención, no hay un aprovechamiento sectorial y de comunicación entre las distintas redes, las personas no tienen espacio para exigir sus derechos, etcétera. Eh, entonces, lo que hace el Secosavi es ofrecer un servicio de acompañamiento a la población para poder navegar en el sistema de salud y acercar los servicios mediante coordinación y regulación del acceso a la atención médica, de la continuidad asistencial sectorial, del acceso a procedimientos diagnósticos oportunos, a la interpretación diagnóstica y el acceso a tratamientos, medicamentos e insumos que busquen que las personas puedan ser atendidas en el mejor lugar diagnóstico terapéutico de acuerdo con su propia condición. Entonces, convierte este acto administrativo de la referencia y contrarreferencia en un acto de gestión clínica de servicios en el cual la regulación médica, a través de instrumentos poderosos como las vías de atención integrada, permiten justamente su instrumentación. Estos, digamos, no me voy a detener mucho, son los pasos para la operación del Secosavi, desde la construcción de los comandos estatales interinstitucionales de servicios de salud, los colegiados y las construcciones de las vías. Y por último, el tercer componente del Servicio Nacional de Salud Pública es aquello que se le ha denominado como servicios esenciales de salud colectiva, que, digamos, de manera general están enunciados como los sistemas de laboratorios de salud pública, que son fundamentales. Lo vimos en el caso de las dos pandemias de este siglo. El sistema de emergencias en salud, el sistema de trasplantes y de transfusión sanguínea, de inteligencia en salud, la regulación y fomento sanitario y la promoción de la salud como una estrategia integral. Yo terminaría citando a un compañero salubrista ya fallecido, Edmundo Granda, eh, ecuatoriano, que planteaba que la salud pública convencional siempre miró a la población como objeto a ser intervenido por parte de la norma funcional y la ciencia positiva, mientras que ahora requerimos mirar cómo los sujetos individuales y colectivos crean o generan su salud en el diario vivir y al mismo tiempo construyen instituciones para apoyar la promoción de la salud y atender a los cuerpos enfermos. Entonces, la mirada de la salud pública tiene que cambiar y ampliar su horizonte y avanzar, pasar de ser una mirada centrada en la enfermedad o enfermología pública hacia otra visión que tendrá que poseer un presupuesto filosófico, teórico de la salud y la vida, de la salud como derecho, un método que integra diversas metáforas, que hace variadas hermenéuticas, pero con un importante peso de la metáfora del poder de la vida y el poder de la identidad, el individuo, de la tribu, de los públicos o movimientos sociales que promueven la salud y combinan al Estado a cumplir con su deber y entrar en acuerdos o desacuerdos con los poderes supra e infranacionales. La construcción de la salud pública, desde el derecho humano a la protección de la salud y la vida, de abajo hacia arriba. Eso es lo que aportaba este gran salubrista ecuatoriano. Pues gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Estamos sobre el tiempo, pero yo le pediría pues a nuestra audiencia, que son 171 personas que nos están escuchando, que aguanten 10 minutos más para escuchar al doctor Francisco Castillo, que nos hable de lo que están haciendo en este momento en la Ciudad de México para lograr desarrollar e integrar las vías como parte del
trabajo que implica esta transformación del sistema. Adelante, Francisco. Hola, buenos días. En nombre del doctor Francisco, voy a hacer la presentación de los avances de Ciudad de México en cuanto a las vías de atención integrada. Soy la doctora Giovanna López, soy la responsable de vías clínicas en Ciudad de México. Entonces, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Rápidamente, como un pequeño antecedente de lo que estamos trabajando desde el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar en Ciudad de México, nosotros somos un órgano institucional que está conformado por servidores públicos que se encargan de integrar, coordinar y mejorar la gestión clínica, las redes integradas de servicios de salud, las vías de atención integrada, integrar a los subsistemas de salud entre sí y los distritos de salud para el bienestar, para promover la accesibilidad, equidad, eficiencia y calidad en los servicios de salud. Esto mediante el aprovechamiento de las áreas de oportunidad de los distintos niveles de atención médica de los subsistemas de salud y una distribución adecuada de recursos. Finalmente, monitorear y evaluar los procesos de la atención, el acceso a medicamentos e insumos, el personal de salud y, por supuesto, la calidad de la atención. Nos encontramos trabajando en la priorización de problemas de salud que aquejan a la población y a los servicios de salud, en la adaptación e implementación de una plataforma de gestión clínica digital, en la revisión de protocolos de atención a urgencias con distintas instituciones y en propiciar la comunicación mediante el Comando Estatal Interinstitucional de Servicios de Salud, donde se ha logrado la comunicación entre titulares de los subsistemas, propiciando entonces el intercambio de información en servicios y de necesidades y posibles soluciones. En cuanto a la priorización de los problemas de salud, es que nos encontramos desarrollando las vías de atención integrada, que es de lo que les voy a hablar brevemente, mediante la identificación de áreas de oportunidad en los procesos de atención de padecimientos de mayor relevancia e impacto para la población de nuestro estado. Y afortunadamente, precisamente a partir de la creación del CEIS y el interés de los subsistemas, es que podemos colaborar con todos ellos para la construcción y la implementación de estas vías de atención. IMSS Bienestar, ISSSTE e IMSS se encuentran participando, además de los distritos de salud para el bienestar, el Instituto Nacional de Geriatría, la UPS y, por supuesto, con el apoyo y la guía del Instituto Nacional de Salud Pública. La finalidad de las vías de atención es que éstas se puedan hacer de manera estatal, que puedan ser aplicadas en toda la entidad. Sin embargo, contamos con una variabilidad muy grande entre la población que compone a nuestro estado y sin entrar mucho en detalle, se han hecho una regionalización partiendo desde diferentes circunstancias, incluyendo trabajos previos entre los diferentes distritos de salud y también el acceso que se tiene a algunos servicios en específico o la experiencia previa en el trabajo con alguna vía clínica. De tal forma que en este momento nos encontramos trabajando en grupos regionales de 3 a 4 alcaldías y estas son las 4 principales vías que estamos trabajando. Embarazo con enfoque de valoración y atención a riesgo obstétrico, código MATER, hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2, código infarto y 2 que están en nacimiento, que están empezando a concretarse, envejecimiento saludable y transmisión vertical de VIH, sífilis y hepatitis C. Para las primeras 5 es que contamos con la asesoría del equipo de investigadores del doctor Saturno y la doctora Ofelia Poblano. Y bueno, aquí de manera gráfica, muy brevemente les menciono que tenemos la fortuna de que como contamos con la asesoría de estos investigadores, podemos situar en el avance de nuestro trabajo en la construcción de las vías de atención dentro de la metodología de los 12 pasos que se propone por este grupo de investigadores antes mencionado. De tal forma que actualmente las 5 vías de atención que estamos trabajando con ellos se encuentran por ahí en el 5º paso. Estamos trabajando a la par por las características de la conformación de los equipos que tenemos. Estamos trabajando desde el mapeo del proceso
donde estamos desarrollando la matriz de preguntas clínicas y organizacionales, pero también estamos realizando la revisión de experiencia local e internacional con respecto a la atención de los problemas de salud que estamos, en los que estamos enfocando nuestro trabajo, y experiencias previas tanto nacionales como internacionales de vías de atención. También nos encontramos a la par y conforme han ido surgiendo de las mesas de discusión, algunos instrumentos que formarán parte del primer borrador de la vía clínica para cada una de estas 5 vías. Por otra parte, para la vía de transmisión vertical de VIH, sífilis y hepatitis, nos encontramos desarrollando el mapeo del proceso y la conformación de los equipos, al igual que es el caso de envejecimiento saludable. Dentro de la conformación de los equipos, nuevamente mencionar que hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración de diferentes instituciones y subsistemas. De manera general, esta diapositiva que les muestro es la conformación de cada uno de los equipos de estas vías de atención. Tenemos alrededor de 290 personas trabajando en los equipos de trabajo, todos ellos con algún tipo de experiencia, ya sea porque se trata de personas que hacen trabajo operativo, es decir, son personas que atienden directamente en las unidades médicas a los pacientes o la persona que acude a solicitar el servicio, o bien contamos también con perfiles estructurales o administrativos como coordinadores, subdelegados médicos, directores de los distritos de salud para el bienestar o de las unidades médicas, coordinadores de programa, etcétera, que apoyan con el conocimiento organizacional con respecto a cada uno de los subsistemas, lo cual ha sido de mucho valor. Comentábamos hace poco que de manera general en estados donde no cuentan con la intervención de los diferentes subsistemas, el desarrollo de las matrices clínicas es relativamente sencillo, dado que los procesos de atención son muy bien conocidos. En nuestro caso, como contamos con este intercambio de información y con la colaboración de diferentes instituciones, ha representado un reto importante porque cada uno de los subsistemas tiene un proceso específico para cada una de las atenciones, ¿no? Y aquí es donde el trabajo está siendo extenso y hemos tenido que rescatar cuáles son las situaciones más convenientes para el paciente y entonces tratar de ajustar el proceso del subsistema que no tiene planteado el proceso de esta manera para que se estandarice, se homologue y que la atención sea lo más equitativa y parecida posible. Rápidamente contamos con diferentes especialidades. Tenemos unidades desde el primero hasta el tercer nivel de atención y contamos con especialistas en los servicios necesarios para la atención de las diferentes vías de atención. Bien, nuestra priorización la hicimos no únicamente con los datos epidemiológicos de relevancia para nuestra población, sino que también consideramos la carga de salud que representan estos problemas de salud para los sistemas, considerando entonces la posibilidad de las necesidades que existen de intercambio de servicios entre, vamos a decir, ISSSTE e IMSS Bienestar o IMSS Ordinario, y consideramos las cargas económicas que esto puede representar y el volumen de atención que condiciona muchas veces a la sobresaturación de un segundo nivel de atención en circunstancias como supervisión de embarazo, que podría de manera muy factible mantenerse en el primer nivel de atención hasta que sea necesaria su redireccionamiento. Bueno, voy a mencionar brevemente lo que hemos hecho para la acotación de cada uno de estos problemas de salud. Para el caso de hipertensión y diabetes es muy parecido. Nosotros iniciamos el proceso en la detección de un posible caso de hipertensión, considerando, por supuesto, la importancia de hacer detección desde el primer nivel de atención
y específicamente en comunidad. No es la única manera en la que se puede hacer la detección, sin embargo, estamos prestando mucha atención y en la promoción de que se haga desde el trabajo en comunidad, que tiene un componente tan grueso en este nuevo sexenio. Al igual en diabetes y en ambas, el seguimiento, perdón, o el fin de la vía llega cuando se tiene un paciente con un control por 1 año. Luego, para código infarto, una cosa que me gustaría destacar es que estamos considerando el ingreso del paciente a la vía desde el primer nivel de atención o incluso en la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria hemos encontrado que es una gran área de oportunidad porque mucho del retraso en la atención que puede presentar un paciente con un código infarto o un código máter tiene que ver con el tiempo de traslado, pero sobre todo el tiempo en el que se le recibe al paciente en un segundo o tercer nivel de atención. También dentro de lo que estamos proponiendo para código infarto es que una vez que se da de alta al paciente, se dé un seguimiento de 2 meses tras el alta, esto con una rehabilitación básica y un seguimiento para procurar disminuir lo más posible la probabilidad de que exista un evento repetido de un infarto. Bien, y luego para transmisión vertical hemos encontrado que aquí es importante que se haga el seguimiento desde la detección del embarazo hasta 42 días después del parto y 18 meses de vida del niño para que podamos efectivamente descartar que no se trata de un caso de transmisión vertical de VIH, sífilis o hepatitis C. Nuevamente tomamos especial atención en el abordaje comunitario, la atención prenatal y el tratamiento. La derivación para el tratamiento es muy importante porque lo que hemos encontrado es que cualquier posible caso es derivado automáticamente a Clínica Condesa y una vez que llega el desenlace del embarazo, no saben hacia dónde dirigir a el neonato para su atención y esto no corresponde a la Clínica Condesa. Eso por una parte y por otra parte, encontramos un contraste muy amplio entre el número de citas de atención prenatal de primera vez y el número de detecciones. Aproximadamente 2/3 partes de las mujeres, perdón, 1/3 parte de las mujeres embarazadas no se realizan una prueba de detección de VIH, sífilis o hepatitis. Y de respecto a esto, también hay posibles situaciones que pretendemos abordar dentro del desarrollo de esta vía de atención. Hemos revisado una gran cantidad de documentos y experiencias previas del tema de la vía que van desde algunas de las experiencias que nos presentó la doctora Poblano con anterioridad hasta, como bien mencionaba el doctor Saturno, que hay experiencias locales hospitalarias. Tenemos una experiencia específicamente para código infarto de uno de los hospitales de la Ciudad de México que están apoyando. Y, por supuesto, la inclusión de guías de práctica clínica, lineamientos técnicos, normas oficiales, etcétera, dentro de cada una de las vías de atención. Una parte que estamos esperando poder realizar pronto es la experiencia de pacientes para incluir dentro de esta revisión bibliográfica y de experiencias la experiencia que corresponde a quien es finalmente nuestro motivo para realizar estas vías. Finalmente, nos encontramos realizando también identificando y desarrollando materiales necesarios para la difusión, capacitación e implementación de las vías. Hemos desarrollado o estamos desarrollando materiales de comunicación de procesos para pacientes y personal no médico, para que el personal médico pueda identificar un posible caso, por ejemplo, de código máter o de código infarto y que no lo retenga al momento de llegada a un primero o segundo nivel de atención, sino que le dé el paso y la orientación necesaria para que ingrese a la atención. Estamos desarrollando también 2 instrumentos para la identificación de riesgo obstétrico y para la valoración de síntomas de infarto desde el primer nivel de atención, de tal forma que contribuya a la recepción acelerada de las pacientes y los pacientes por parte del siguiente nivel de atención y que los compañeros de atención prehospitalaria no se vean retrasados en el traslado.
Estamos también diseñando tarjetas de uso de tratamiento adjunto para código infarto y por supuesto hemos identificado diversos motivos, situaciones que necesitarían de capacitaciones para el personal de salud, otro personal dentro de las unidades de salud y por supuesto el usuario. Bien. Por supuesto, el interés de los participantes, el trabajo multidisciplinario e interinstitucional nos han facilitado mucho el avance que hemos tenido. Tenemos menos de 3 meses trabajando estas vías de atención. Iniciamos nuestra primera sesión con los asesores del instituto el día 2 de septiembre, así que pues realmente es un trabajo de poco tiempo, 3 meses apenas. La posibilidad de incluir diversos niveles de atención y la interés que ellos tienen de intercambiar experiencias, incluso de capacitar de tercero a segundo o primer nivel, es una motivación muy importante que ellos tienen. Las experiencias previas de algunos o los involucrados que están en los temas en cuestión. Hay un ejemplo de vías de atención en la alcaldía Tlalpan que desarrollaron precisamente con el instituto y han sido de mucho apoyo en el desarrollo de los documentos que estamos trabajando, la colaboración de servicios prehospitalarios, que es un pilar muy importante para acelerar la atención en circunstancias de emergencia. Y por supuesto, encontramos algunas barreras. Es difícil algunas veces integrar participantes operativos de todos los subsistemas en las diferentes vías. El caso particular del IMSS ordinario es un poco más complejo por la organización que ellos tienen en cuanto a sus regiones, identificar a el operativo que podría participar dentro de cada uno de estos. Y ahora estamos trabajando también desde el 6 el intercambio de información específica de servicios y estructura, que lo que hemos podido ir adquiriendo ha sido de manera informal y por supuesto está en gran parte incompleto. Tenemos pendientes para cada una de las vías de manera general. Esperamos el año que entra llegar hasta la implementación, pasando por el diseño de los borradores, los indicadores y la prueba piloto. Y, por supuesto, lograr cerrar esos convenios para el intercambio de información y algunos convenios de colaboración que tenemos con institutos nacionales para poder incluir también al tercer nivel de atención que ahora también presenta retrasos en la atención de algunos problemas de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanna, y disculpa por haber presentado a Francisco. Yo dije, ya le cambió la voz a Francisco. No, nos dicen que debemos cerrar la sesión 11:25, el área de audiovisual. Eso nos deja la posibilidad de 1 o 2 preguntas si son claras y concisas, no tratados. Entonces, si nos hacen el favor de escribir en el chat, podemos tener 1 o 2 preguntas. Yo voy a escribir mi correo en el chat para que si ustedes quieren nos puedan enviar alguna otra pregunta que se quede en el tintero. Veremos la forma de contestárselas. Ya hay una en el Ofelia, chat. hay una pregunta en el chat que dice qué tan flexibles pueden ser estos modelos a las necesidades colectivas o individuales desde un sistema de salud que tiene un presupuesto muy reducido en el primer nivel de atención, además que se les felicita por este trabajo. Luis Rangel de Guanajuato, no sé quién lo quiera contestar. Sí, doctor Saturno. Pues la respuesta es breve. Precisamente una de las virtudes que tiene esta herramienta o estos modelos es tener en cuenta el contexto que incluye los recursos de que se dispone. Lo que hemos visto en las experiencias que tenemos es que es verdad que hay escasez de recursos. Muchas veces son por mala organización, pero también es verdad que hay bastante desperdicio. Entonces, lo que intentamos es eficientar lo que hay, aterrizar la evidencia para que con los recursos que se tiene se pueda hacer el máximo. No quiere decir que se pueda hacer todo siempre, pero por lo menos se identifica qué es lo esencial por lo que habría que estar
pidiendo, luchando o intentando tener. Pero sí, cualquiera, además hay vías de atención integrada desarrolladas en ambientes muy precarios en cuanto a recursos, pero se trata precisamente de aprovecharlos al máximo y con calidad. No hay ningún ambiente en el que no se puedan aplicar, ningún contexto. Sí. Hay otras dos, bueno, otra que sí pueden compartir el lineamiento plantilla de personal por unidad de salud de acuerdo. Eso es lo que dice la plantilla. Como que eso, pues hay una normativa y la puede buscar por ahí. Ok. Y también dice a cartera de servicios que ofrecen. O sea, Este, sí, ok. Bueno, creo que lo más importante ya para el último minuto es darse cuenta que uno puede cuestionar y reconsiderar cómo se están haciendo las cosas, cuál es el proceso de atención, que no necesariamente es el mejor, el más eficiente, el que le ofrece mejores resultados al paciente. Y una vez que se empieza a cuestionar esto y se trabaja con el personal que está en las unidades médicas, el resultado es explosivo. O sea, hay muchas propuestas, hay mucha creatividad, la gente tiene ganas de hacer mejor las cosas. Y que lo tomen en cuenta, diría yo. O sea, la gente quiere participar y quiere ser escuchada. Entonces, eh, hay mucho por delante con una metodología que le permite participar a los operativos, a los responsables del proceso y a los pacientes, y que no se desarrolla en el escritorio de alguien que ni siquiera ha puesto un pie en una unidad médica. Entonces, esa es una gran diferencia. Y pues yo lo dejaría aquí, Tere. y pues lamentablemente un tema tan amplio y con tan poco tiempo. Yo les quiero agradecer su asistencia a este último seminario del CIE en este año, a nuestros ponentes, sobre todo a Juan Manuel y Francisco que nos acompañaron. Y a Y Giovanna. bueno, seguiremos en la conversación en los seminarios mensuales del CIE. Este tema seguramente será uno de los próximos. Muchas gracias a todas y todos y muy buen día y bueno, ya sería feliz año. Gracias y hasta Gracias luego. a Me todos dejas y feliz año. un segundo que felicite a la Ciudad de México por el gran trabajo que han desarrollado en Sí, sí, tan poco sí, Ah, tiempo. claro que Impresionante. sí, claro que sí. Le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Muchas pues gracias a ustedes, al contrario. gracias y Hasta felicidades. luego, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Bye.